Bienvenidos al Foro Next Educación. Un placer que estén con nosotros para hablar de una cuestión absolutamente central, como es la economía verde. Durante muchos años esto parecía que era una cuestión de catequistas, de exploradores, de ecologistas, y de pronto el término economía verde y otros asociados, la sostenibilidad, aunque sea de modo más parcial la economía circular y cualquier otro, se están poniendo constantemente de manifiesto, con presencia en declaraciones públicas, en titulares, en artículos, y sobre todo diríamos que ha habido un proceso más de aceleración desde que estamos hablando de los fondos de reconstrucción europeos, cuando nos han dicho claramente que el futuro tiene que ser más verde y tiene que ser más digital. La cuestión es que para hacer un futuro más verde y más digital necesitamos los profesionales adecuados. Y hoy tenemos, muy justitos andamos en lo digital y muy necesitados andamos en la economía verde. Así que en el Foro Next Educación, que es una institución educativa, donde entre otras maestrías y posgrados y cursos más cortos, expertos, etcétera, hablamos de economía verde, tenemos la oportunidad de tener un diálogo muy especial con la doctora Ángela Baldelló. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias por contar conmigo y a ver qué sale, pero vamos, un gran reto y una oportunidad y necesario debate. Ángela es la directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Arquitectos de España y es la directora de este máster en Economía Verde de Next Educación. Y tenemos la oportunidad también de tener a Federico Buyolo, que es director adjunto del gabinete de la ministra de Educación. Federico, ¿cómo está? ¿Cómo va? Manuel, un placer volver a estar aquí con vosotros. Nos interesa mucho que ambos en esta conversación nos acerquen a esa necesidad y a esas posibilidades y exigencias que va a tener la cualificación en economía verde de esos profesionales, porque por el hecho de que se reclamen, si no están en el mercado o no tienen la formación adecuada, no por ello lo vamos a resolver. Ante todo, si me permiten, yo quería plantearles, y después el diálogo queda abierto entre ustedes, pues van a hacer los comentarios que crean oportunos, como no, a ver un poco la necesidad, la reclamación que pueden hacer administraciones públicas, estoy pensando en ayuntamientos, comunidades, gobiernos centrales, en otro tipo de instituciones, y también las privadas, por exigencia además de la Comisión Europea. ¿Le parece, Ángela, que comencemos? Damos la palabra después a Federico Buyolo y entramos en debate. Adelante. Yo creo que lo principal para centrar el debate es entender el contexto y la oportunidad de la economía verde. Creo que ahora, tras la crisis o inmersos en la crisis del coronavirus, está todavía más vigente esta necesidad. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, urge a usar la pandemia, de hecho, del coronavirus para impulsar una gran transformación en las ciudades de todo el mundo, como respuesta a una crisis climática y a las grandes desigualdades que se han hecho todavía más evidentes, ¿no? Entonces, la economía verde en Europa viene todavía más impulsada por el Green Deal europeo, al que se vinculan también todas las ayudas y todos los fondos de reconstrucción designados por la Comisión Europea. Las ayudas europeas van a estar ligadas a la inversión verde y digital, como tú has dicho, Manuel, y darán alas a la construcción y a las pymes, con fondos que permitirán desde rehabilitar viviendas a formar trabajadores. Muy importante el tema de la cualificación y de la formación. Europa tiene ante sí un reto histórico, yo creo que lo ha asumido, que la presidencia de Ursula von der Leyen tiene claro que Europa tenía la oportunidad de liderar las medidas para transformar los procesos productivos y económicos hacia unos modelos más sostenibles y en esta línea no han querido dejar pasar la oportunidad de los fondos de recuperación vinculándolos a estos mismos planes de economía verde. Por ello, los fondos europeos, los 750.000 millones en los que se va a endeudar la Unión Europea,
De ellos, 140.000 millones van a venir directos a España, lo que supone un 11% del PIB, pero 72.200 aproximadamente van a ser ayudas directas, pero el resto va a ser en formato de créditos no reembolsables, pero además vinculados directamente a formación, a cualificación, a transformación de sectores estratégicos como son la construcción, el agroalimentario, la digitalización y muchos temas de formación. Yo creo que el kit de la cuestión es que la sostenibilidad no tiene que ser una palabra de moda, sino que tiene que ser una nueva forma de pensar y de implementar procesos productivos y de negocio. Y la buena noticia es que empiezan a ser conscientes de ellos el sector financiero, el mundo financiero, y por lo tanto se están integrando sistemáticamente los riesgos medioambientales en la toma de las decisiones financieras. Y esto implica que las empresas tendrán que tomar medidas y tener personal cualificado capaz de conducir esas transiciones y esos cambios. Y ahí está, yo creo, la necesidad imperiosa de formar a los trabajadores. Luego hablamos de los plazos, quizá, para el que las administraciones y las empresas van a necesitar a esos profesionales y además con la acreditación necesaria. Federico, desde la posición extraordinaria, desde el observatorio del Ministerio de Educación, en sentido amplio, nos gustaría escuchar una primera impresión suya. Coincido plenamente con Ángela. Tú fíjate que si el año pasado hablábamos que era el tiempo de actuar, es decir, dentro de unos días se van a cumplir los 5 años de la constitución de la Agenda 2030. Como sabéis, organizamos la COP25 aquí en España, que tuvimos también la oportunidad de analizar también en Next, nada más terminar. Y estuvimos hablando precisamente de que era tiempo de actuar. Con la pandemia lo que nos hemos dado cuenta todavía es que todos esos procesos, como decías, Manuel, al principio, se han acelerado y tenemos que ir a esa línea. Fijaros, el PINEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, habla de que actualmente hay unos 500.000 puestos de trabajo ligados a energías o economía verde y que esto se va a multiplicar por 3 en los próximos 10 años. Con esta aceleración que estamos viviendo y después de la pandemia, y además con el empuje que va a hacer el European New Green Deal, nos va a permitir que efectivamente vayamos a esos modelos económicos sostenibles que tengan necesariamente ligadas a un cambio del modelo también de las cualificaciones profesionales. Se abre una nueva oportunidad muy importante en este ámbito y lo que tenemos que hacer es aprovechar, como bien decía Ángela, el contexto y la oportunidad para hacer esa inversión tan importante que tenemos que hacer. Fijaros, os doy también un dato muy importante. En los próximos 5 años, 9 millones de personas en España, nacidos en la época del baby boom, van a pasar a la jubilación y que por lo tanto se va a abrir también un nicho de oportunidad también de esa transformación del ámbito educativo y de las cualificaciones profesionales. El empuje de las nuevas tecnologías, de la digitalización, el empuje de la industria agroalimentaria, la necesidad, como os decía, del tiempo de actuar. Y en esto, ya que se inaugura la década de la acción, necesitamos verdaderamente hacer ese cambio y esa transformación. No podemos salir de esta crisis, que por cierto es la enésima crisis que estamos viviendo, con las viejas fórmulas anteriores a la pandemia, sino que tenemos que reinventarnos, redefinir y sobre todo encaminarnos a esa European New Green Deal que dice que la economía europea y el papel de Europa va a estar ligado a la sostenibilidad. Y ahí, igual que cuando después de la Segunda Guerra Mundial Europa avanzó en los derechos sociales y en ese contrato social global, hoy esta nueva oportunidad nos tiene que llevar a configurar ese contrato social global ligado a la sostenibilidad y, sin duda alguna, a todo lo que tiene que ver con la formación y la capacitación de los trabajadores y las personas. Y luego, si queréis, comentamos alguno más de esos 3 ámbitos importantes. Interesantes estas 2 primeras declaraciones. Es verdad que la presidenta europea decía el otro día que esto tiene que ser, que Europa está especialmente bien situada para liderar esta transformación. Ahora, una pregunta sin que nos respondamos con exageración española, por decirlo de algún modo. ¿España está especialmente bien situada dentro de Europa para hacer y liderar también esa transformación? Con toda sinceridad, Ángela y Federico, ¿sí o no? Yo creo que sí hay conciencia social y empresarial
de que esto está cambiando y de que hay que asumir el mando y aprovechar la oportunidad. Se concibe que estos fondos de reconstrucción van a poder ser un impulso claro para modernizar el país. Dependerá muy mucho de esos proyectos que planteemos y vinculemos a esas dotaciones, cómo los encaucemos. Yo creo que tenemos la oportunidad de no dar un paso, sino de dar 10 y de modernizar el país. Pero bueno, estamos aún en una fase muy previa. Yo soy precavida y prudente y bueno, creo que está por ver. Ojalá sea así. Yo creo que el Gobierno también lo entiende así y que teniendo un Ministerio de Transición Ecológica, etcétera, pues se hará un impulso por vincular y coordinar todas las ayudas en torno a ese paradigma de sostenibilidad. Pero yo creo que es pronto para decidirlo y creo que los líderes españoles tienen que ser muy conscientes. Está claro, creo que hay un 80% de los ejecutivos que saben que la sostenibilidad va a definir el futuro, pero no sé hasta qué punto están implicados y ahí dependerá un poco su perfil de liderazgo y la visión de Estado que se tenga para realmente acometer esos cambios y formar a la gente para ser capaces de conducir el barco en el buen sentido. Federico, ¿cómo estamos situados? ¿Cómo lo ve? Tú lo decías sin caer en la exageración española ni en las políticas pendulares. Sabéis que este país es muy pendular, muy ligado también al fútbol, de que si ganas vas a ser el campeón de la liga y pierdes y al día siguiente ya estás fuera del sistema, ¿no? Es decir, este país es así. Pero yo creo que, sinceramente, fíjate, a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Ángela al final. Esto es un tema de liderazgos y tenemos que saber si somos capaces y queremos liderar. Yo no sé si es tanto la capacidad que tenemos o la voluntad de verdaderamente liderar. Creo que se están generando los mimbres. Teníamos, como decimos, el PINEC, tenemos la estrategia de turismo sostenible, tenemos, dentro de unos días se presenta la de movilidad sostenible, tenemos la Agenda 2030, tenemos la Agenda Urbana, tenemos a las empresas del IBEX 35 fundamentalmente vinculadas a los ámbitos de la sostenibilidad. Hemos organizado la COP25 en un mes, y no por el tema de la organización, sino por el impulso y por la confluencia de los distintos actores en decir, oiga, esto es importante para este país. Tenemos el European New Green Deal que empuja esa línea. Tenemos la oportunidad de esa reconstrucción ligado a los empleos verdes, etcétera, etcétera. Entonces, con lo cual tenemos una ventana de oportunidad que no podemos desaprovechar. Entonces, más que saber si tenemos las capacidades, yo creo que es un tema de voluntad y de liderazgo. Yo veo, sinceramente, también es verdad que soy una persona positiva, estúpida posiblemente, pero sí que veo la oportunidad brillante para que España pueda liderar. Tuvimos una oportunidad en los años del gobierno Rodríguez Zapatero con todo el impulso de las energías renovables que luego se rompió. No podemos volver a caer en el mismo error. No podemos seguir teniendo un país que depende del 75% de su energía venida de fuera. Tenemos la oportunidad de tener fuentes de energía renovables que podemos exportar y explotar. Y además tenemos también esa capacidad del sistema educativo, del sistema productivo y además de la voluntad y la sensibilización de la ciudadanía de entender que el único camino que podemos transitar es el de la sostenibilidad. Y ahí sí que tenemos, yo creo, que la capacidad para decir también, oye, este es un país que apuesta por esto. Corroborando todo lo que dice Federico, a mí lo que me da miedo es el riesgo enorme que tenemos ahora con la crisis social generada por la pandemia. Es decir, me voy a explicar. La crisis se prevé de tal envergadura que creo que el riesgo está en que tengamos que nos dejemos llevar por el salvar al soldado Ryan inmediato, es decir, el pan para hoy y hambre para mañana. El tener que salvar a sectores que de hecho ya están en una situación complicada porque somos muy dependientes de ellos y porque mucho empleo depende de ellos, y que dejemos de lado esa oportunidad de bueno, en vez de salvarles directamente, comprometámosles en una transformación y en un cambio, ¿no? Y creo que eso va a requerir también muchísima valentía y a lo mejor decisiones impopulares, pero creo que nos jugamos el futuro. Completamente de acuerdo. Es decir, corremos un riesgo, y además aquí en educación estamos haciendo también esa misma reflexión, de que como las necesidades perentorias son muy grandes, volvamos a hacer más fuerte el viejo sistema, que es el que queremos transformar, en vez de dar esa visión de largo recorrido.
Yo recuerdo una frase que nos contó José Luis Rodríguez Zapatero tomando un café hace algunos años, que decía que esto consistía, hablando de otro tema, pero viene muy bien a este ámbito, en cambiar las cañerías y dar agua al mismo tiempo. Y tenemos que hacer esto, es decir, tenemos que saber que hay un modelo y que no pueden quedarse detrás las capas sociales más desfavorecidas. Lo hemos visto como Macron, con toda su política medioambiental, llevó a que los chalecos amarillos, que no hay que olvidar que son los trabajadores, los descontentos, que decían, oye, esta transformación, que estamos de acuerdo con ella, no puede estar pagada solamente por los trabajadores y que, por lo tanto, esa visión del desarrollo sostenible tiene que estar ligado a lo económico, lo social y lo medioambiental y hacer esa transformación. Sin duda alguna, después de la COP, después de la inauguración de este 5º año de Agenda 2030, sin la pandemia, hubiera sido más fácil, sin duda alguna. Pero lo que no podemos hacer es perder esa visión de largo recorrido sin atender lo que es el corto plazo. Pero al mismo tiempo no podemos atender el corto plazo con viejas fórmulas que nos han llevado a esta situación. Yo decía en una charla que tenía con Adela Cortina de que lo que se trata no es solamente de reconstruir, sino que se trata también de reinventar algunas de las cosas de las que estábamos haciendo. Y por lo tanto no podemos volver otra vez a decir, oye, volvamos a febrero de este mismo año. No, es decir, lo que se trata es de decir, oye, hemos aprendido de esto, sabemos hacia dónde tenemos que ir, tenemos el conocimiento y hay algo que aquí es muy importante, necesitamos creatividad, innovación y talento. Y esto es fundamental para salir de esta crisis. Y además, con esa visión de largo recorrido que estamos intentando impregnar con la sostenibilidad. Cuando estamos hablando de el viejo sistema, no volvamos a lo mismo, a lo mejor es que no nos atrevemos, pregunto, a pronunciar la palabra turismo, exceso de bares, cuando estamos diciendo, por ejemplo, leemos cada día, bueno, hay que salvar las discotecas, hay que salvar a tantas personas, tantos camareros, porque es verdad que el turismo, además de ser el 12% aproximadamente del PIB español, daba el 17% del empleo, porque requería mucha mano de obra, aunque es verdad que de modo temporal, por supuesto, en las temporadas altas, ¿no? Pero ¿no será que no nos atrevemos a decir, cuando hablamos de las viejas estructuras, las palabras turismo, construcción y otros sectores que han sido la base del crecimiento, desgraciadamente no el industrial, en los últimos años? Desde mi punto de vista, está claro que la economía no puede basarse, no puede depender en tan alto porcentaje de sectores que son, valga la redundancia, tan dependientes de situaciones imprevistas y del exterior. O sea, yo creo que esto tiene que ser también otra oportunidad para repensar nuestro tejido productivo y para que la economía española sea más resiliente. Tenemos siempre abierto el debate también de los territorios despoblados, de la España despoblada, y tenemos una capacidad enorme para ahora revertir ese modelo e intentar, sin dejar caer a lo que existía, sino dándoles un impulso para que se reinventen y se modernicen, se digitalicen, sean más resistentes, pero también para invertir en esos territorios que pueden ser la base de un sector agroalimentario que nos haga ser autosuficientes. Por ejemplo, invertir en energías renovables siendo uno de los países con más potencial solar, por ejemplo, y eólico, ¿no? Es decir, no hace falta dejarles caer, no es eso, porque evidentemente tampoco se pueden tomar decisiones tan drásticas. Es que las transiciones son transiciones porque requieren procesos, fases de implementación, pero es verdad que tampoco, como ha dicho Federico, podemos caer en el error de, por salvarles, mantenernos en estructuras del pasado sin apostar por unos cambios que se está evidenciando, y la crisis del coronavirus lo ha puesto todavía más de relevancia. Se está evidenciando que no son sostenibles, Entonces, el modelo tiene que cambiar. Yo creo que además el Green Deal europeo se ha visto mucho más reforzado todavía con la crisis del coronavirus. Nuestras vulnerabilidades han quedado en evidencia, nuestras dependencias han quedado en evidencia, y creo que la apuesta por eso tiene que ser todavía más decidida. Federico, ¿lo habíamos interpretado bien? ¿Era eso? Ángel ha dado en la clave. La clave es transitar. Es decir, tenemos que ir hacia ese tránsito. ¿Eso quiere decir que hay que criminalizar a los sectores? No, yo no creo que haya que criminalizar a los sectores, pero tenemos que pensar si hay ciertos modelos que son asumibles. Voy a cambiarte el foco. Es decir, ¿podemos aceptar que un club de fútbol con 1.200 millones de euros de presupuesto haga un ERTE? Algo está funcionando mal. Es
Es decir, no puede ser que un club de 1.200 millones de euros esté haciendo un ERTE. Entonces, ¿Qué ha pasado? Que es caso real. Caso real. Entonces, es decir, ante una situación de pandemia o una situación sobrevenida, no podemos estar sosteniendo modelos que no se sustentan por ellos mismos. ¿Eso quiere decir que tenemos que repensar el turismo? Yo creo que el turismo ya estaba haciendo esa tarea. Yo os pongo como ejemplo paradores de España o paradores españoles que su presidente, Óscar López, está haciendo toda esa transición a ese modelo de sostenibilidad. Y hoy es un ejemplo de cómo se puede hacer esa transición. Grandes cadenas hoteleras que están trabajando en esa línea. Claro, lo que no podemos hacer es volver a caer en esos errores que ya habíamos hecho de decir, oye, vamos incrementando porque la construcción va muy bien, a los municipios le viene muy bien, pero estamos construyendo 1.300 viviendas cuando necesitamos 600. Oye, esto en algún momento va a colapsar. Por lo tanto, tenemos que ir a esa línea. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos precisamente de eso. Hemos vivido transiciones en este país. Hoy, que hablamos de esa transición de clima y hablamos de la transición del carbono, claro, hoy a nadie piensa que esa transición la vamos a hacer como la hicimos con los altos hornos en su momento, etcétera, etcétera. Sino que se hace esa transición entendiendo de que lo que no puede hacer es que nadie quede atrás. Lo hablábamos antes con las políticas de Macron o las políticas que ahora mismo está haciendo en contraposición la vicepresidenta Teresa Rivero con esa transición en el ámbito del carbón, de cómo efectivamente no podemos dejar a que la gente se quede atrás, sino que tenemos que generar las oportunidades hacia esos modelos que verdaderamente puedan ser sostenibles en el tiempo. Esta pandemia nos ha demostrado que somos muy vulnerables y que, por lo tanto, tenemos que fortalecer las estructuras para que en la llegada de otra pandemia, de otra crisis de este tipo, recordar que venimos de una crisis del 2008, estamos en el 2020, han pasado solo 12 años. Escribió un artículo para la revista Ethic, yo tengo 49 años y he vivido 4 crisis mundiales y una nacional. Ostras, pues con 49 años, 4 crisis, pues esto ya es una cosa de nota. Y esto va a ser la tónica que vamos a vivir. Por lo tanto, fortalezcamos el sistema y si en algún momento hay que decir algunas cosas, oye, este no puede ser un buen sistema porque va a caer y se ha demostrado, ayudemos y hagamos esa transición para esos modelos. Que además los ciudadanos y la ciudadanía y el turismo, en fin, no podemos estar compitiendo con el turismo, por ejemplo, de otros países que son emergentes. Tendremos que dar otra visión de ese turismo. Y yo creo que se está haciendo en España y creo que se estaba trabajando en esa línea de ese modelo de turismo sostenible. Pero además, si me permitís, todas esas inversiones para repensar esos modelos tienen que ser diferentes. O sea, yo creo que el contexto ha cambiado, que el entorno es más dinámico, que la formación tiene que ser orgánica, que estamos ante sistemas formativos que tienen que ser abiertos, que hay que repensar esos modelos de negocio sin pensar en compartimentos estancos, que esos modelos tienen que reformularse actuando a la vez en distintos campos. Es decir, por ejemplo, lo que tú has mencionado de la construcción, no podemos volver a tirar de que la construcción genera empleo simplemente con vivienda nueva, porque existe ya suficiente parque de vivienda. Cuando tenemos una asignatura pendiente que es la rehabilitación energética y la regeneración urbana, que van a generar empleo y a la vez van a descarbonizar y a la vez van a modernizar el sector, etcétera. Es decir, yo creo que hace falta ahora un entorno colaborativo que es distinto y que requiere una visión transversal y absolutamente holística y debemos involucrar un poco a todos los actores. Y otro factor fundamental a mí me parece es la colaboración público-privada, que va a resultar absolutamente fundamental para llevar a cabo todos estos planteamientos, incluidos también la de la asunción de liderazgos en el sector público y también en las empresas, que son las que al final van a tener que dar el do de pecho y demostrar de qué lado están y cuál es su apuesta. Yo os invito a que ahora, en los próximos minutos, bajemos a concretarlo sobre una persona determinada, porque muchas veces vemos grandes cifras macroeconómicas, grandes tendencias, pero uno que está en paro o uno que está en una situación de desorientación profesional, por ejemplo, porque acaba de terminar una carrera, la que sea, o porque está en los últimos años y dice, ¿por dónde yo me enfoco a partir de ahora? Vamos a tratar de concretarlo. Cuando hablamos de esos nuevos profesionales que son necesarios, y aquí se han dado cifras espectaculares, se ha hablado de 1,5 millones de personas imprescindibles en Europa para hacer la transición ecológica, ¿cómo se concreta? ¿En qué perfiles? ¿En qué estamos pensando? Vamos a concretarlo del mismo modo que ahora Ángela decía algo muy interesante, y es que no se trata de hablar de la construcción, porque de obra nueva pues no hace falta, y sin embargo hace falta rehabilitación, hace falta descarbonización, hace falta actualización del parque. Vamos a esos perfiles profesionales.
Vamos a ese dibujo, a ese retrato robot. A ver, es que mi visión es la antítesis de la especialización. Es decir, yo creo que se requieren especialistas, pero creo que en este momento lo que se requieren es profesionales con una capacidad holística muy grande, que sean capaces de entender las sinergias que se producen en todos los campos de actuación. Por lo tanto, creo que es una oportunidad para cualquier perfil profesional, la economía verde, entendida desde esa perspectiva totalmente transversal, en la que tú, como persona individual desde tu ámbito de responsabilidad, puedes contribuir al cambio. Eso está abierto. Exactamente. No es necesario que uno haya estudiado, si me permites, ciencias ambientales, como en este caso, que también, que hasta ahora los de ciencias ambientales tenían una difícil colocación y sin embargo ahora pues vamos a ir bien, ¿no? Van a ir bien exactamente igual que hace unos años. A ver, ¿quién había estudiado matemáticas podía ser profesor de instituto? Y ahora los están reclamando para hacer logaritmos, digamos, en el Big Data, ¿no? Claro, exactamente. Yo es que creo que ahora lo que se trata es que un profesor, un director de un instituto o de un colegio sea capaz de concienciar y poner en marcha acciones concretas que generen un caldo de cultivo en todos sus estudiantes de compromiso con el consumo responsable, por ejemplo. O sea, a veces se trata de acciones muy pequeñas, pero todas las acciones suman. Por eso todos tenemos una responsabilidad, cada una acorde a nuestro puesto, ¿no? Efectivamente, los líderes tienen que liderar, tienen que ser capaces de invertir en formación y cualificación para que sus empresas avancen en esa línea, tienen que ser capaces de implicar a sus trabajadores, pero todos con nuestros hijos en nuestras casas. Es decir, es un proceso complejo que necesita empapar todos los estamentos y es multinivel y es multisector. Es decir, yo creo que la economía verde... lo he dicho muchas veces y siempre lo defiendo y en el máster lo planteamos así, es un cambio de modelo de pensamiento y de forma de actuar y que eso implica decisiones con carácter transversal, salir de los clichés, romper esos clichés que ya no son válidos y plantear las relaciones comerciales, interdepartamentales, etcétera, de una manera diferente, incluso en la administración central. Pues que los ministerios pues no funcionen tampoco como compartimentos estancos, ¿no? Que puedan plantear acciones e iniciativas conjuntas. Creo que es muy importante en esta etapa potenciar e impulsar alianzas estratégicas que sean capaces de romper moldes y de realmente activar esa acción que es necesaria, porque si no, no llegamos a cumplir los ODS marcados, ni los requisitos de las directivas, ni el Green Deal, ni nada, ¿no? Y la descarbonización para Europa en el 2050 requiere actuar de manera contundente en muchos sectores y requiere muchos compromisos, difusión, concienciación, es decir, es que es toda la sociedad en todos sus niveles. Federico, vamos a los perfiles. Como decía Ángela, y por concretar, además, a mí yo soy también tengo una visión holística, pero vamos a ir a ver a cómo se abre esa oportunidad. Es decir, esto ya no es una oportunidad que abra un sector, sino que esto es muy transversal y, efectivamente, como decía Ángela, está inverso en distintos ámbitos. Fijaros, actualmente hay 667 titulaciones dentro del catálogo de cualificaciones profesionales. Hay 45 que están ligadas directamente a los ámbitos de la economía verde, pero se vislumbra también todo como diríamos, como el árbol que las ramas se van extendiendo a distintos ámbitos, que lo que permiten además es conectar en esa visión integral e integrada de cómo en las distintas profesiones se van haciendo. Claro, ¿qué se tiene que hacer para esto? Por un lado, a los profesionales actuales, es decir, yo soy uno de los que defienden que la educación a lo largo de la vida se tiene que convertir en un derecho universal. La educación ya no es solamente en el ámbito del reglado, desde nuestra educación hasta la universidad, sino que se tiene que ser algo que tengas que ser garantizado para cualquier ciudadano a lo largo de su vida. En ese ámbito tenemos, por un lado, el proyecto que estamos desarrollando para catalogar o validar las competencias que una persona ha adquirido en su lugar de trabajo. Eso que permite que cualquier persona pueda reconfigurarse o empezar otro proceso educativo ligado a estos ámbitos que se están hablando de la economía verde, que tiene que ver desde el reto demográfico a la digitalización, a la agricultura, a las energías limpias, al agua o a los procesos incluso de consultoría, etcétera, etcétera, medioambiental.
Segundo, en el ámbito educativo tenemos que trabajar en 3 líneas. Por un lado, en la parte de sensibilización. Esto es importante que en la educación y en la educación para la sostenibilidad está incluida dentro de la nueva ley de educación, porque todos los niños, todas las niñas, todos los jóvenes en el sistema educativo tienen que salir concienciados sobre este ámbito. Segunda, tiene que ser una línea de trabajo para conseguir trabajo. Es decir, esa capacitación profesional. Y tercera, tiene que ir a la especialización, a esa visión plus que permita, como os decía antes, a través de la creatividad, la innovación y la generación de talento, para que verdaderamente se vislumbre esas líneas. En las nuevas carreras, lo estamos viendo, en los nuevos grados, lo que se está viendo es cómo la sostenibilidad empieza a integrarse desde la ingeniería hasta los abogados, desde la pedagogía hasta los economistas, y de cómo efectivamente se va viendo como ese hilo conductor que toda persona que tiene una cualificación tiene que tener esa visión. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia, dentro de las 12 competencias propias de la Universidad Politécnica de Valencia, lo que ha puesto es que la educación para la sostenibilidad tiene que ser como un valor fundamental de sus egresados, y nadie puede terminar su grado si no tiene esa competencia que la adquiere a través de los MOOC, cursos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que es algo de esa línea. Y en el ámbito económico, lo que tenemos que hacer es fomentar, es decir, lo que se trata es, por un lado, desincentivar, lo hemos dicho, el consumo de gasoil en los vehículos, y fomentar el consumo de energías renovables. Eso lo que hace finalmente es generar ese ecosistema que permita que trabajadores, ciudadanos, profesionales, administraciones, empresas, trabajen todos en esa misma línea. A partir de ahí, esto cambia a los viejos sistemas donde decíamos, esta es la línea de trabajo. No, esto es que ese ecosistema lo que está generando es nuevas innovaciones, nuevos talentos, y pensar fuera del marco, ¿no? Ángela lo decía antes, es decir, se trata de esto, de pensar fuera del marco y ver que efectivamente hay un montón de nuevas oportunidades ligadas, por ejemplo, a la moda sostenible, que hace unos años no se pensaba, y hoy hay toda una línea de trabajo en lo que tiene que ver con moda sostenible. Déjame recordar por encima de tus alumnos en el máster de Economía Verde en Next Educación, unos 30 aproximadamente, los perfiles profesionales que hay ahí. ¿Hay ingenieros? Tenemos de todo. Hay economistas, hay abogados, hay ingenieros, hay médicos. La salud se sale del ámbito sanitario. Es decir, mira, yo siempre repito este dato, pero según la propia OMS, el 80% de los factores que determinan nuestra salud no está dentro del ámbito sanitario, dentro del sistema sanitario, y depende de nuestro entorno, de nuestra calidad de aire, de nuestra movilidad, de cómo, o sea, del estrés. Es decir, la salud depende de nuestra alimentación, de cómo vivimos, de dónde vivimos. De hecho, la esperanza de vida varía muchísimo, incluso en una misma ciudad, dependiendo de dónde has nacido y de dónde creces, ¿no? De los barrios. Es decir, pues sí, la salud tiene mucho que decir, es que es lo que estamos diciendo. La ciudad, como organismo complejo, tiene que tomar decisiones de implementación de planes sanitarios dentro del urbanismo, porque el urbanismo afecta a la salud. Es decir, estamos hablando, yo creo que el kit es que se está cambiando la forma de hablar y de entender el mundo y los discursos. Entonces ya, claro, cuando hablamos de salud todo el mundo piensa en el hospital, en el centro de salud, en su médico de cabecera o tal. Y no, la salud es un término mucho más amplio que igual está en nuestro entorno. Entonces, pues claro, para los médicos también es muy interesante hablar de economía verde, de nuevas medidas de sostenibilidad y de gestión hospitalaria, de gestión de la salud, ¿no? Y de cómo esa gestión de la salud puede determinar también otras decisiones en la gestión urbanística, por ejemplo. Sí, eso me recuerda, escuché recientemente a la doctora María Neira, que es la directora general de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, en un coloquio de sostenibilidad, en un segundo congreso de sostenibilidad de AECOP, que es una empresa, una organización española muy importante del ámbito de la producción alimenticia, del ámbito de la distribución, y ella decía, los acuerdos de París de la COP o los de la COP25 en Madrid, al fin y al cabo es un tratado sanitario. Es un titular, pero tiene toda la razón, estamos de acuerdo. Claro, es que al año mueren más de 7 millones de personas relacionados directamente con problemas que vienen de la emergencia climática, que se derivan de la contaminación, por ejemplo, enfermedades cardiorrespiratorias, etcétera, ¿no? Con lo cual, claro, cuando se habla también de cambio climático, es lo que tú decías al principio, es que ya no son cuatro personas que definimos, los ecologistas ya están con su discurso, ¿no? Es que esto es una realidad, está ahí y afecta a todo nuestro entorno, es que no vivimos en una cápsula.
Y por mucho que Europa además lidere este discurso, si Europa no es capaz también de liderar un discurso internacional a nivel global en el que se tomen decisiones y se ayude a otros continentes que están en otras situaciones a hacer esa transición, pues como se dijo, no hay plan B, no hay plan B en este momento. Entonces, claro, son decisiones trascendentales. Déjame añadir, en el perfil de tus alumnos en el máster de Economía Verde de Next, hay también comunicadores. La comunicación es muy importante. De hecho, bueno, Federico tenemos el honor de que ha sido también profesor, contamos con él en el máster, es profesor porque estamos contando con un montón de profesionales en activo que hemos considerado que podían impregnar de ese entusiasmo y también de esas políticas que ya se están implementando de cambio, ¿no?, disruptivo en el pensamiento, y Federico lo puede también corroborar, ¿no? El perfil es muy variado, hay perfiles de todo tipo. Esto ya no es solamente de un sector, y entonces era de ese sector y no teníamos nada que ver. Es decir, no tiene que ver con todos los sectores, y como Manuel decías antes, es decir, el sector productivo también es muy importante y clave en todo esto. Me hacía gracia por lo que hablábamos del perfil médico, es decir, uno de mis alumnos del TFM, que le dirijo el TFM, precisamente es un médico, y hablábamos ayer precisamente de esto, del concepto de salud ambiental, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sin que esto caiga en ser transversal a todo, yo no me gusta el concepto transversal, porque transversal es que todos sabemos que tenemos que hacer algo, pero nadie hace nada, porque si es transversal, esto no. Entonces, yo no soy concepto, pero sí que tiene que ser nuclear de la acción que estamos haciendo. Es decir, hay distintas maneras que podemos hacer las cosas. Y esto, la sostenibilidad, y además con todos los resortes que estamos poniendo en marcha, y con esa parte económica que yo creo que es un factor fundamental, hay que recordar que, por ejemplo, la Unión Europea en enero decretó la emergencia climática, algo que no había pasado en la historia. La presidenta van der Leyen le ha puesto deberes a todos, cada uno de los comisarios, de los 20 y tantos comisarios, diciéndole, oiga, usted tiene en la Agenda 2030 un marco de referencia y tiene que decirme qué está haciendo en este ámbito. El vicepresidente Timmermans ha dicho, oiga, todas las políticas que tienen que ver con el European New Green Deal tienen que estar ligadas a esto. Es decir, no vale que una política europea vaya en desacuerdo con esto. O, por ejemplo, el plan de innovación que presentamos hace poquito y se aprobó por el Gobierno de España, va ligado a decir, oiga, estas innovaciones tienen que estar ligadas a soluciones prácticas que beneficien a esa sostenibilidad social, económica y medioambiental, porque, como os decía, la innovación y el conocimiento tiene que estar al servicio. Ahí yo creo que, Manuel, y ahí nos puedes iluminar tú más que nosotros, los medios de comunicación, los comunicadores, tienen también un factor importante que trabajar, que hacer, que difundir, porque entre todos verdaderamente generaremos ese relato que necesitamos para que esto sea verdaderamente una realidad, apoyándonos sin duda alguna en esa realidad que se está produciendo ya en las empresas, en los ámbitos educativos, en los ámbitos sociales, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que los medios de comunicación están incorporados ya plenamente a esa batalla. Hace unos años, pues de pronto había una noticia de un incendio, o en otro lugar de una catástrofe porque había un tsunami, o en otro lugar pues porque se había producido algún tipo de el hundimiento de un puente, como cuando se hundieron aquellos puentes en Génova. Bueno, se está estableciendo, a mi juicio, algo de contenido, que es establecer una relación entre esa noticia y la degradación del clima. Eso está sucediendo ahora, por ejemplo, con el COVID. Ya hay una tendencia muy importante de muchas declaraciones de científicos, pero también artículos en la prensa, que al fin y al cabo los periodistas recogemos también las declaraciones de muchas personas, muchas opiniones, en las que se está diciendo probablemente con un planeta más saludable nosotros no hubiéramos tenido una incidencia tan importante de un microbio desconocido que nos ha atacado, y que eso a lo largo de la historia, esté registrado o no, salta a las primeras páginas de los medios o no, siempre sucede, pero ahora somos mucho más débiles. El otro día, en este mismo foro Next Educación, Joaquín Araujo, que es un periodista 2 veces premiado con el Premio Nacional de Medio Ambiente y un medioambientalista, como él le gusta decir, es un campesino que escribe libros, porque ha escrito más de 100 libros, nos hablaba de los árboles enfermos. Y él hablaba de la enfermedad de los árboles. Si los árboles no están enfermos, ¿cómo no vamos a estar las personas? Yo creo que los medios de comunicación esa barrera ya la han cruzado. En otros, sinceramente, y aunque no le gusta a algunos de mis colegas
que diga esto. Por ejemplo, en el asunto de la España despoblada, durante mucho tiempo era muy difícil colocar una noticia, porque cuando un redactor traía una noticia, le podía decir su redactor jefe con frecuencia, bueno, esto es una cosa de los pueblos que solo interesa a los pueblos, y tú ya sabes que tú eres de pueblo, y muchos de nosotros hemos nacido en el pueblo, con mucho orgullo, pero hay alguno que no quiere que le digan que ha nacido en un pueblo. Esa barrera también la hemos cruzado. Hoy se habla con naturalidad de la España despoblada. Con frecuencia, solo en las noticias negativas, lo cual es peligroso, y no en aquellos ejemplos de reconstrucción, de emprendimiento, de repoblamiento que se están produciendo y que son muy importantes. A veces los medios van un poco más lentos que la propia opinión pública, pero cuando la alcanzan, entonces se produce un fenómeno, a mi juicio, de legitimación de que eso es así. Y creo que en el caso del cambio climático, en el caso de la economía verde, yo creo que el proceso de legitimación ya se ha producido. No hay un día que no haya noticias en relación con esta cuestión y todo el mundo diga, oiga, los grandes incendios que están devorando no solamente la provincia de Ourense, por cierto, y entre ellos el Parque Nacional de Chures, pero, por ejemplo, California y el estado de Oregón, que ha sido un desastre, y lo ponen en contraposición con el negacionismo del cambio climático que defiende el presidente Trump. Creo que los medios estamos reaccionando, a veces tarde, pero estamos llegando. Pero los medios sois fundamentales para lo que tú dices, para dar credibilidad al discurso, porque si no líderes mundiales, que no dejan de serlo, como Donald Trump, pues hacen mucho daño, porque al final es un compromiso de todos. Y respecto a lo que decías de la España vaciada, creo que, por ejemplo, la crisis del COVID ha recuperado en cierto sentido ese discurso. Sí. Ha habido mucha gente que se ha refugiado en su pueblo y que se ha reconciliado. Y en esto, teniendo aquí a Federico, creo que es una oportunidad para plantearle algo que yo creo que ya hemos comentado en alguna ocasión, que es que precisamente aquí surge otra nueva oportunidad. Con la educación de calidad, a lo mejor digitalizada, esos contenidos digitalizados, homogeneizados, y con un teletrabajo que parece que ha venido para quedarse en muchas empresas, pues creo que esos pueblos tienen otra oportunidad. De hecho, yo participo en la comisión de reto demográfico que lleva Elena Cebrián, y estamos hablando precisamente de eso, y desde educación estamos trabajando en esa línea. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la educación en el ámbito rural, primero tenéis que tener un dato muy interesante, es decir, en los índices PISA, los centros educativos rurales tienen mejores resultados que los centros educativos de las grandes ciudades. Esto es muy significativo. Es decir, esto es tremendo, esto es tremendo. Es que siempre tenemos el concepto de que la educación en los pueblos es de peor calidad que las que se dan en los centros educativos en las capitales. Esto no es así. Lo que dicen es que, por ejemplo, en Castilla y León, caso muy concreto, los centros educativos rurales tienen mejores resultados que los que son de las grandes ciudades. Segundo, los métodos de aprendizaje tienen que ser completamente distintos. Y se abre además también esa oportunidad para, como tenemos escrito en un documento, garantizar el derecho a la educación y dar esas oportunidades. Esto va ligado sobre todo a la digitalización, a la oportunidad de las nuevas metodologías, al conectar al profesorado, al poner en valor las prácticas educativas que se están produciendo. Yo, para que tengáis una idea, mi trabajo de fin de grado, ya hace muchos años, era sobre las escuelas rurales o las escuelas unitarias que empezaron en la Segunda República, o antes de la Segunda República, la Ilustración, y luego se desarrollaron también en los años 60 y hasta los 80 que ya se quitaron, ¿no? Entonces, esa educación, ese modelo educativo, era un modelo educativo muy ligado a la institución libre de enseñanza, de la experimentación, del trabajo directo en el campo, de la experimentación personal de los alumnos y además de la interconexión de los conocimientos. Entonces, todo ese valor es el que tenemos que poner. Y luego también, sin duda alguna, lo que hay que darle es servicios a la España vaciada para que efectivamente no se produzca ni esa brecha territorial, ni esa brecha digital, ni esa brecha económica, sino al contrario, lo que se tiene que hacer es acercar a través de esas políticas de movilidad, que lo está haciendo el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, para que verdaderamente no haya esa desconexión territorial. Y al mismo tiempo utilicemos la digitalización para fomentar esas prácticas educativas y poder dar instrumentos, herramientas y recursos
a los centros que están en esos ámbitos que necesitan también, sin duda alguna, de esa interconexión. Hemos estado hablando pues, de la posibilidad de que una persona que quiera encontrar trabajo, es igual que sea médico, periodista, que haya hecho estudios de economía, de derecho, fíjate, de finanzas, hablando también de finanzas verdes, porque son muy importantes los créditos que están dando determinados bancos, en concreto aquellas empresas que no contaminan, ¿no? De cualquier especialidad, alguien que pueda tener esa cualificación profesional para la hora de presentar su currículum cuando se está buscando un especialista en sostenibilidad, decir, bueno, pues yo he hecho un máster de economía verde, pero luego están los directivos en las empresas y esa sensibilización general de los directivos, de los ejecutivos, probablemente merezca también pues algún conocimiento, si no tan profundo, para poder delimitar, para poder saber de qué le hablan, permítanme que lo diga de una manera muy directamente, así, y para poder tomar decisiones concretas con eficacias. Hablemos de eso, Ángela, que creo que es otro nivel que también conviene tener presente. Es que los directivos y los miembros de los consejos de administración son los responsables directos de elegir una estrategia de negocio, unas líneas de actuación. Entonces, ellos son los que tienen que convencerse en que tienen que tomar ese camino y que tienen que formar a su gente y ellos, para eso, claro, resulta muy útil que ellos mismos tengan esa concienciación, esa formación, pues que a veces dan por sentado que no es necesaria y al revés, se ve que existe una carencia y además en todos los foros, en EGECOM, por ejemplo, que es una asociación de directivas española muy importante, es una de las discusiones que siempre se tiene. La sostenibilidad tiene que ser un discurso que tiene que entrar en los consejos de administración y en los directivos, porque son los que toman las decisiones. Mirad, permitirme una referencia al Foro Económico Mundial, que en su informe The Future of Nature and Business afirma que dar prioridad a la naturaleza es positivo para la resiliencia empresarial y económica y que estima que estas soluciones generarán miles de millones de euros en oportunidades de negocio y empleo. Y este foro hace hincapié en la inversión como motor del sistema y llama a las empresas, o sea, a los directivos, a sus presidentes, a sus directores generales, a encontrar oportunidades y a los ministros de Economía a impulsarlas y a formar a sus trabajadores. Es decir, claramente ese es un campo en el que son trabajadores senior que ya tienen su formación acreditada, pero que ante un cambio de paradigma, pues hace falta conocer ese paradigma y que ellos sean capaces de impulsar ese cambio dentro de sus propias organizaciones. Hablemos de eso, Federico, si parece, de los responsables de empresas, pero también de los políticos, para que todo esto no quede en una especie de una manera muy epidérmica de incorporar algunas palabras, sostenibilidad, etcétera, como si fuera una moda al discurso, pero luego sin el conocimiento suficiente y sin la concienciación suficiente para tomar esas decisiones. Sí, completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo Ángela. De hecho, fíjate, Manuel, lo que tú decías, en una reunión con un responsable de una empresa, me decía que esto era como una pátina de modernidad a su viejo discurso de la RSC. Esto no puede ser una pátina de modernidad, al contrario, tiene que estar integrado, como decíamos, en el núcleo de la acción de las empresas. Y para que eso se produzca, tienen que hacerlo los directivos. Fíjate, tenemos varias instrucciones, es decir, el compliance, que como sabéis es esa parte para evitar los futuros conflictos que puedan tener las empresas, que además es de obligado cumplimiento y que tiene que responder el CEO de la empresa. Claro, esto ha dicho, oye, es que aquí ninguna empresa va a hacer esto, va a dejar de hacerlo. Las memorias de información no financiera vienen a decir a las empresas, oiga, dígame usted cómo gasta el dinero, cómo lo tiene, pero dígame usted también cómo lo está haciendo. Y esto también las empresas de inversión, los grandes inversores están mirando estas memorias no financieras para decir, oiga, aquí cómo está actuando usted. Y tercero, en la parte esa de liderazgo, escribí un libro hace algunos años sobre el liderazgo empresarial y cómo humanizar la empresa y hacia dónde iba a ser el liderazgo. Claro, la parte fundamental de aquí es que ese liderazgo tiene que estar ligado sin duda alguna a ese impulso, como la Roundtable determinó en octubre del año pasado, donde dijo, oiga, ya aquí no todo vale la empresa y por lo tanto tenemos que ir a trabajar en el ámbito que lleve sin duda alguna esa sostenibilidad económica, social y medioambiental. Fíjate, en ese liderazgo
la formación que necesitan esos empresarios tiene que ver, por un lado, una de valores, sin duda alguna, pero también otra de valores, de instrumentos operativos para saber. Es decir, no podemos quedarnos solamente y decir, oiga, yo tengo esos valores, sé que no puedo dejar de pagarle a una trabajadora menos que a un trabajador, sé que no puedo vertir estos residuos en un río, pero al mismo tiempo tengo que saber cuáles son los instrumentos que me pueden capacitar para hacer. Y al mismo tiempo también para saber cómo ejercemos ese liderazgo empático que permita también que toda la estructura, porque al final los líderes, los CEOs, los directivos de las empresas, lo que hacen es verdaderamente es que Aristóteles decía que la libertad está, o la ética hay cuando es libertad. Es decir, el trabajador que está en la zanja, permitirme el ejemplo más llevado al máximo extremo, pues tiene que hacer lo que tiene que hacer porque tiene un jefe por encima, otro, y al final su libertad o su ética está en entredicho porque no puede hacer, porque tiene que ganarse eso. Los empresarios, los líderes, lo que están trabajando justamente lo contrario. Ahí tenemos otra parte importante, que es el ámbito reputacional. Hoy lo hablaba con unos compañeros de una empresa que decían, de una consultora, decían, oye, es que esta empresa no quiere hacer temas de sostenibilidad porque dice que pagar la multa le viene mejor. Digo, ya, pero es que esto ya no va, yo pago la multa y ya tengo solución a esto. No, es que hay un ámbito reputacional. Y hoy en día cualquiera de nosotros entramos a Internet y sabemos qué empresas son las que están trabajando bien en el ámbito sostenible, en el ámbito del... Es decir, hoy, por ejemplo, el tema de derechos humanos, que hace unos años, yo fui portavoz de Cooperación Internacional de Desarrollo en el Congreso de los Diputados hace algunos años, y cuando nos reunimos con todas las grandes empresas, el tema de derechos humanos, sobre todo si estaban exportando en el exterior, lo tenían como parte nuclear de su trabajo. Y decía, oye, es que yo ya sé que los principios Ruggie son para mí obligatorios y, claro, no me la puedo jugar porque, claro, podré pagar la multa, pero si tengo un tema reputacional, eso ya no lo voy a poder levantar. Y sobre todo los grandes inversores están diciendo, oiga, usted tiene esto. Y entonces en su debe aparece eso también. El haber es muy importante, pero el debe también. Y claro, ya una empresa ya no quiere estar en el debe. Por lo tanto, hay que capacitar también a ellos para decir, oye, primero, tienes que estar convencido de esto, porque esto no es una pátina de modernidad o aplicar una fórmula, sino, oiga, ¿usted está convencido? Bien. Y yo también le diría al CEO, si tienes algún directivo que no está convencido de eso, deshazte de él ya, porque ya no estás en la onda. Así de rotundo. Es que además lo que está diciendo Federico tiene toda razón, es una palabra que no hemos mencionado en todo el debate y que es fundamental ahora, que es el impacto, la medición de impacto. Es que muchas de las decisiones financieras de inversores, por ejemplo, que invierten en empresas, van a estar supeditadas a la evaluación del impacto positivo. De las acciones que hacen esas empresas. Y esto va a resultar fundamental, porque claro, si en la toma de decisiones resulta que tú no vas a tener esa RSC ampliada, ¿no?, a criterios de sostenibilidad, ese compromiso, pues los inversores a lo mejor no te refinancian, ¿no? Entonces, claro, ya aunque no sea por convicción, que lo hagan simplemente porque se van a quedar sin financiación, esto va a resultar fundamental. O sea, que tienen que implementar estas políticas sí o sí, por una o por otra. Eso, por convicción personal, por responsabilidad personal, por compromiso o por directamente por pragmatismo. Estamos llamados, por tanto, a protagonizar, o estamos ya en ella, esa transición ecológica en todos los frentes, para lo cual, desde luego, hace falta mucha conciencia desde los niveles directivos más altos hasta el que tiene que aplicarlo, y un proceso de formación enormemente importante, y ahí están llamados a formarse en los ámbitos de economía verde pues personas que procedan de cualquiera de las carreras, o incluso también mucha gente procedente de la formación profesional, porque al fin y al cabo son técnicos que tienen que aplicar las cuestiones en las empresas y que requerirán una especialización. A lo mejor no tiene que hacer una maestría, pero puede hacer un curso especialista o algo así para llevar a la práctica esa sensibilidad. Concluimos. Yo les agradezco muchísimo tanto a Ángela Valdelló como a Federico Buyolo su participación en este foro Next Educación. Yo aprendo mucho siempre que hablo con ustedes. Federico, ese trabajo de fin de grado que ha citado sobre las escuelas unitarias, yo no sé si lo tiene a mano, pero a mí me gustaría muchísimo leerlo, porque sabe que trabajo muy directamente en todas las cuestiones de la España despoblada, y seguro que ahí, que yo también fui alumno de una de esas escuelas unitarias en un pueblo del Prepirineo aragonés, seguro que ahí puedo encontrar algunos vestigios enormemente interesantes y algunas claves que te expliquen por qué era así y por qué los maestros lo explicaban de aquella manera. Una última palabra de los dos, si os parece, como si fuera
un titular o como si fuera una idea, un impulso, un deseo sobre este momento tan interesante que estamos viviendo en todo el mundo y en España también, con esta presión de la pandemia, pero con estas expectativas que a veces suenan también tan esperanzadoras de que entremos en un mundo más digital y en un mundo más verde. Lo primero, que cuando uno está ante una crisis de consecuencias tan devastadoras, sanitarias, económicas y humanas, ¿no? Pues resulta complicado, si te ve gente que ha sido afectada, pues a hacer un discurso positivo o de esperanza, ¿no? Pero yo creo que hay que mantener ese espíritu y que tenemos que intentar sacar de la tragedia lo mejor. Aprovechar la oportunidad. La palabra oportunidad ha salido muchísimas veces en este debate. Oportunidades, desafíos. Creo que estamos en un punto de inflexión histórico y que tenemos que aprovechar. Hoy no sé si habéis tenido la oportunidad un momentito de escuchar el magnífico discurso que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Parlamento Europeo. Magnífico, un ejemplo de líder tremenda, haciendo un llamamiento a la acción. El discurso se refería en torno al odio, a definir Europa como un espacio en el que no cabe el odio, en el que los europeos seamos capaces de admitir y de tolerar a cualquier persona con cualquier raza, religión, género, etcétera, un espacio de libertad. Creo que ha sido un discurso inspirador en el que ha mencionado una palabra que a mí me resulta siempre inspiradora también, que es la palabra de la identidad. Creo que Europa está en un camino esperanzador en el que podemos ser capaces de generar y de consolidar nuestra identidad, una identidad basada en valores de sostenibilidad verdes y de ser capaces de ser un ejemplo para el mundo y que estamos en ello y que la gente que se forme en ello tenga el entusiasmo suficiente y que no decaiga, porque esto es un camino de largo recorrido, pero que requiere un gran esfuerzo. Es el momento de inaugurar un tiempo de colaboración radical. Una colaboración radical que vaya, sin duda alguna, desde el inicio del pensamiento hasta la acción. Una colaboración radical que nos tiene que permitir construir un nuevo contrato social, que desde mi punto de vista tiene que ser un contrato social global. Un contrato social global que dicte las nuevas normas, las nuevas reglas, los nuevos derechos, las nuevas libertades para construir ese mundo de sostenibilidad. Y sobre todo esto apoyado en, para mí, los 3 valores fundamentales de este cambio, de transformación, que os decía antes, que era la creatividad, la innovación y el talento. Esta es la manera en la que tenemos que construir esto desde los valores, desde mi punto de vista, de unos valores humanistas, en esas colaboraciones radicales para tener ese nuevo contrato social global que verdaderamente tenga una visión de largo recorrido y que ponga la sostenibilidad en el centro de todas las acciones. Pues ojalá seamos capaces de construirlo así. Ángela Valdelló, Federico Guyolo, muchísimas gracias. Ojalá hayamos podido iluminar o dar unas pistas interesantes a quienes están buscando nichos de empleabilidad en este momento en España y encaminarlos también hacia todo ese espacio de la economía verde. Muchísimas gracias por haber estado en el foro Next Educación y a todas las personas que nos han seguido aquí.